La Oficina Diocesana de Educación Católica ODEC Cutervo presenta el programa Creciendo en Familia, con el tema Familia que sigue al Mesías. A continuación, veremos un caso de la vida real en la familia. Familia que sigue al Mesías. La familia tiene la responsabilidad de la educación de la fe. El gran tesoro de la educación de los hijos consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres tienen la responsabilidad irrenunciable en la educación integral de sus hijos. En esta ocasión, esta familia nuclear formada por padres e hijos está practicando la meditación de la palabra de Dios según el Santo Evangelio de San Marcos. Para comprender mejor el caso, haremos las siguientes preguntas. ¿Esta familia habría comprendido cuando Jesús dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Siguiente pregunta. ¿Cómo será la relación de esta familia con Dios? Efectivamente, esta familia reconoce a Jesús como el Mesías, como su Señor y Salvador, cumpliendo la voluntad del Padre, aunque ello muchas veces signifique renunciar a sí mismo. Renunciar a quien eres es un proceso doloroso, pero necesario si quieres seguir a Jesús. Es dar paso al amor de Dios y al amor del prójimo necesitado. Para conseguir vivir en la eternidad con Cristo, debemos renunciar a todo lo que nos impide llegar allí. Jesús nos invita a valorar lo que somos para ser dignos para Dios y para los demás. Continuando, escucharemos la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? Caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién decís que soy yo? Entre las respuestas de los discípulos, la de Pedro es importante resaltar cuando dijo: tú eres el Mesías. Jesús instruye a sus discípulos que el Hijo de Dios tenía que padecer, ser muerto y resucitar después de 3 días. Pedro le reprocha a Jesús, quien lo reprende diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús dijo a sus discípulos y a la gente: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué nos dice Dios en el texto? Debemos aceptar que Jesús es el Mesías, comprendiendo la misión de Jesús, siguiendo el camino que Jesús emprende hacia la cruz. Como discípulos de Jesús, vivimos constantemente en pruebas y tenemos que renunciar a nuestra naturaleza para convertirnos en discípulos del amor.
ya que el amor de Dios está por encima de los razonamientos humanos. Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, ya que todo aquel que por causa del Evangelio pierda su vida, la salvará. ¿Qué le decimos a Dios? Señor Jesús, concédenos aprender a negarnos a nosotros mismos, para ir en pos de ti, tomar nuestra cruz y seguirte. Nos esforzaremos por ser reflejo del Mesías en nuestro entorno familiar, a través de buenas acciones, actitudes de humildad y misericordia. Ayúdanos a poner como prioridad a Jesús, a nuestra familia y al Evangelio, para dar testimonio y ejemplo a los demás. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios? Contemplando la grandeza de su amor y siendo conscientes de nuestra pequeñez y diciéndole a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres nuestro Señor y Salvador. Mediante las siguientes preguntas te ayudamos en la interiorización. ¿Quién es y qué esperamos de Jesús? ¿No será que todavía es un simple hacedor de milagros y buenas obras? ¿No seremos piedras de tropiezo para que el Evangelio llegue a nuestros hermanos? ¿A qué me comprometo con Dios? A revisar mi vida y dejar de ser piedra de tropiezo para que otros reciban al Salvador. A seguir sus huellas en el camino a Jesús, para llegar a la belleza de la cruz y la gloria de la resurrección. A amar a Dios, dejando de lado todo deseo impuro y guardando sus mandamientos. A continuación, oremos juntos. Señor, quiero que moldees nuestros corazones al tuyo, para que podamos valorar tu sacrificio y amarte sobre todas las cosas, y renunciar para poder seguir tu camino. Ayúdanos a tener un buen corazón, negándonos a nosotros mismos para amar y apoyar a nuestras familias. Amén. Y finalmente, escuchemos la canción Eres nuestro Señor. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Responden, dicen que eres el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Pero otra vez les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, eres nuestro Señor. A donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor. Vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Jesús explicaba a sus discípulos: a muerte algunos me condenarán. Y aparte Pedro aquello le cuestiona, mas Jesús enfrente a todos increpando le decía: piensas como los hombres, mas no piensas como Dios. Apártate de mi vista, fuerte le reprendía. Eres nuestro Señor. A donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro
vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Jesús les decía a sus discípulos: todo aquel que me quiera seguir deberá negarse a sí mismo y cargar la cruz que cada día lleva sobre sí. Solo encuentra su vida quien la ha perdido por mí. Ni ganar todo el mundo vale más que la vida. Eres nuestro Señor, a donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor, vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Gracias.